Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Atentado yihadista con cuchillo en una comisaría de la provincia de Barcelona. Guterres propone la interposición de una fuerza militar de la ONU para proteger a los palestinos de Gaza. Abbas bloquea cualquier cese de fuego en Gaza en el que no sea protagonista. Fallece el activista por la paz y articulista israelí Uri Afneri. Estos son los titulares de nuestro informativo de hoy, unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, después, como saben, retomaremos el otro tipo de información, la información cultural en nuestra agenda. Pero ahora empezamos aquí en España, donde la Policía Autonómica Catalana, los Mossos d'Esquadra, ha abatido poco antes de las 6 de la mañana de este lunes a un hombre que ha entrado en la comisaría de Cornellà de Llobregat, en la provincia de Barcelona, armado con un cuchillo al grito de Allahu Akbar. El hombre accedió hasta la recepción del edificio policial con intención de atacar a los agentes, pero un policía acabó disparándole y acabando con su vida. El atacante es de origen argelino y tenía 29 años de edad. Por ahora, la policía catalana aún no ha efectuado registros en el domicilio del atacante a la espera de que el juez lo autorice. Hace 3 días que se ha cumplido el primer aniversario de los atentados terroristas de la Rambla en Barcelona y Cambrils en Tarragona del 17 de agosto del año pasado, que dejaron 16 muertos y más de 150 heridos. Sí, esto que en general nosotros vemos como noticias que suceden en Francia, en Bélgica, en otros países, pues ha pasado aquí en España, ha pasado en una comisaría de Cornellà, y yo no he visto que esto abriese los noticiarios de hoy. Habría otras noticias que les parecen más importantes y no que un señor entre con un cuchillo gritando Allahu Akbar, intentando matar a policías. Bueno, la dinámica de lo que sucedió dentro es bastante clásica, es decir, un señor va gritando eso con un cuchillo y la policía lo que tiene que hacer es lo que hizo, que le disparó y lo mató. Seguramente si esto hubiera sucedido en otras latitudes como en Israel, pues lo hubieran llamado de otra manera, un asesinato, hubiera estado el sujeto, la policía mata, o los españoles matan en la noticia. A un supuesto. No, pero es gracioso porque durante por lo menos las primeras horas, cuando yo vi esto, ya habían pasado unas 3 horas del atentado y decían que la policía investiga si se trata de un acto terrorista. Vamos a ver. Alguien entra con un cuchillo a una comisaría gritando Allahu Akbar 3 días después del aniversario del atentado de Barcelona y todavía hay que... A mí... aquí hay 2 o 3 cosas que me llaman la atención, no por lo que son, sino por lo que no son. Es decir, por ejemplo, el hecho de que nadie va a cuestionar de que el policía disparara a matar. Bueno, no lo sé. Sí, supongo que alguien cuestionará que no intentaron reducirlo, o al menos a lo mejor lo intentaron y no lo sabemos. No, pero estoy seguro que le habrán intentado gritar lo que esto, lo otro, pero evidentemente digamos que no han actuado según la Convención de Ginebra o lo que sea. No le han disparado los pies o no sé qué. Bueno, yo no estoy hablando mal de la Policía Autonómica de su actuación. Estoy hablando de los que puedan llegar a criticar eso. Uh-huh. Y lo que sí me parece que todavía no estamos en la velocidad correcta de crucero para enfrentarnos a estas cosas es que no se ha efectuado, por lo menos cuando se publicó la noticia, digo unas 3 horas después, no se había efectuado registros en el domicilio del atacante a la espera que el juez lo autorice. Y yo entiendo que todas las acciones tienen que ser judicializadas y controladas, pero cuando son delitos de terrorismo no se puede esperar 3 horas a que el juez se tome el desayuno o que esté disponible. O sea, tiene que haber un teléfono de emergencias para que el juez atienda en ese momento y autorice, porque en 3 horas, pues los cómplices sí los ha habido, porque en otros atentados aquí en España sí ha habido siempre cómplices. Los cómplices pues van a haber limpiado y volado. Entonces estamos en la situación
que tantas veces criticamos como ridícula, que pasó, por ejemplo, en Bélgica, ¿no? En Bélgica, cuando después del atentado del aeropuerto de Bruselas, pues estaban persiguiendo a los terroristas, llegó a las 8 de la noche y según la ley municipal no se puede golpear y tocar el timbre en las casas después de esa hora. Pues a ver si nos enteramos también aquí en España, porque se ha hecho mucha gala de una lucha antiterrorista. Hemos hablado incluso esta semana que la nueva ministra de Justicia ha trabajado justamente como fiscal en casos de yihadismo. Bueno, pues entonces habrá que hacer un ajuste en la ley para que, o en la ley o en la articulación de la ley. No hay que cambiar la ley en el Senado o en el Congreso para que a un juez le puedan avisar y autorice rápidamente, no 3-4 horas después cuando consiguen localizarlo. Tiene que haber un juez de turno para temas de terrorismo en cualquier sitio de España, un turno que se lo encuentre por teléfono sí o sí, un teléfono que no sea personal, que sea solamente el teléfono, la línea de terrorismo, como el antiguo teléfono rojo que se suponía que había para casos de guerra nuclear, porque en este caso estamos en la misma. Si se quiere perseguir al terrorismo hay que utilizar absolutamente todas las armas. Sí, no has comentado que yo no podría ser una terrorista yihadista porque no me sé el grito de guerra. Bueno, lo has pronunciado un poco mal, pero el problema para ser una terrorista, mira, en el mundo árabe, musulmán radical, en general no admitían al principio a las mujeres como combatientes, excepto en el mundo palestino, que cuando inmolarse, ¿no? Si es para inmolarse y para volar judíos, pues está justificado. Pero fíjate que en los atentados que han habido en Europa no han participado mujeres, que yo recuerde. Por lo menos en España, ninguna de las células tenía mujeres, ni las del 11M, ni las de Cambrils Barcelona, ni otras. Donde sí hay... y ahora voy a decirlo con mucho cinismo y con muchas comillas, donde sí la mujer está suficientemente liberada, es en el mundo palestino, especialmente en Hamás, donde está permitido que participe en los atentados si es por matar a judíos. Precisamente de Hamás también hablamos en la segunda noticia. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha publicado un informe después de la resolución de la Asamblea General de Condena de la Violencia en Gaza, en el que plantea una iniciativa sobre cómo proteger a la población palestina allí y los territorios en Gaza y los territorios en disputa, proporcionando lo que califica como una presencia de la ONU más sólida sobre el terreno para garantizar el bienestar de la población. Las propuestas del secretario general abordan establecer una fuerza militar o policial bajo mandato de la ONU para proporcionar protección a los palestinos, crear una misión de observadores civiles presente en puestos de control y cercanías de asentamientos israelíes y ampliar los programas de ayuda humanitaria. El enviado ante Naciones Unidas de Israel, Dani Danon, declaró: la única protección que los palestinos necesitan es de sus propios líderes. La autoridad palestina incita a su gente a atacar a los judíos y la organización terrorista Hamás utiliza a la gente de Gaza como rehén. Se espera que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, tumbe la propuesta del mandato de la ONU si se eleva a este órgano. Sí, estas son las tonterías, y permítanme calificarlas, luego ya les explico por qué, que se permite es la Asamblea General. La Asamblea General, explico, es donde están representados los 200 países o 190 y pico países que conforman Naciones Unidas, y tiene el mismo peso de voto una isla con 5.000 habitantes que un país con 1.500 millones de habitantes como puede ser China. Ahí 1 igual a 1, ¿no? Cosa que no es muy representativa de lo que puede ser la opinión mundial o la intención mundial. Donde sí se debaten estas cosas es en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde están representados 6 países con derecho a voto, más otra cantidad de países, creo que en total son 15, que son de forma rotativa.
y al ser de forma rotativa también allí hay una sobre representatividad de los países árabes, porque claro, país judío existe uno, y por llamarse judío tenemos muchos problemas últimamente, incluso legales. En cambio, países árabes, y que lo ponen República Islámica de o lo que sea, pues son más de 50, más otros países que son musulmanes en su mayoría sin declararlos y que van siempre en contra de Israel. Pero allí existe una cosa que es el derecho a veto de algunas potencias, como es Estados Unidos, que en este momento, gracias a la administración actual, pues tumba este tipo de iniciativas, cosa que no pasaba con la administración anterior, a pesar de ser Estados Unidos, el aliado de Israel de toda la vida y todas las cosas esas. Bueno, ¿por qué es una tontería? Porque, a ver, los pongo en una situación que parece ridícula, pero puede no serla, porque últimamente los del procés catalán están muy amigos de las instancias de la ONU. Pues ellos pueden decir, nos atacan, el 1 de octubre hubo una matanza, fueron más de 1.000 heridos, da igual si se puede verificar o si se puede demostrar o no. Pedimos interposición de fuerzas de Naciones Unidas en la frontera entre Cataluña y España. Y el resto de España. Y el resto de España. Eso lo decimos nosotros, sí, pero ellos dirían Cataluña y España. Sí. Bueno. Y el Estado español. Claro, bueno, y uno diría, pero a ver, ¿cómo van a meter gente, soldados, en algo que no es una frontera internacional? Pues lo mismo le preguntamos. ¿Cómo se le ocurre al señor Guterres meter soldados en lo que no es una frontera internacional? Porque la frontera con Gaza no es una frontera internacional. Lo que es la línea de cese de fuego del armisticio de 1949, que no ha sido reconocida por los otros países. Es más, Egipto cuando firmó la paz dijo, eso, pues, esa parte no es nuestra, la hablan ya con los palestinos a ver qué es lo que quieren hacer. De momento con los palestinos no se ha podido arreglar nada. Lo mismo pasa con Cisjordania. No se pueden interponer fuerzas internacionales dentro de los límites de un solo país, de un mismo país, a menos que sea el propio país el que lo solicite por iniciativa propia o lo que sea. Esto se experimentó, hubo una cosa así en la ciudad de Hebrón en el año 96. La cosa funcionó muy mal, entre otras cosas porque los soldados internacionales, si ya no funcionan ¿saben que hay soldados en la frontera entre Israel y Siria? Y entre Israel y Líbano, y sin embargo... Incluso tropas españolas. Incluidas tropas españolas ahí en el Finul, y cuando empiezan los disparos, ¿qué hacen? Pues se meten bajo tierra, porque no tienen otra cosa que hacer, no tienen tanques, no tienen misiles para frenar, no tienen... Si se pone una fuerza internacional de Naciones Unidas en la frontera de Gaza, ellos pueden defender a los habitantes de Gaza, pero ¿quién va a defender a los civiles de Israel? Nadie, porque ellos van a impedir que las fuerzas israelíes ataquen en territorio o contesten o respondan a los ataques, y no van a poder impedir el lanzamiento de misiles, la construcción de túneles debajo de las bases de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esto es un despropósito. Aquí el señor Guterres pues se podía haber ahorrado mucho. Lo que pasa que, bueno, a él le encargaron un informe y entonces se le ocurrió que algo tenía que hacer con ese informe. Pues ya llevamos unos cuantos secretarios de Naciones Unidas. Ahora hablaremos del que nos ha dejado recientemente. Que nos ha dejado, que bueno, en perspectiva no fue tan malo. Luego hablamos de Kofi Annan, si te parece. Sí, luego hablamos de Kofi Annan porque, bueno, en perspectiva, digo, porque tuvimos a un ex oficial nazi, como fue Kurt Waldheim, tuvimos a gente que actuó en contra de Israel y que cuando se fue, como Ban Ki-moon, el último día empezó a decir, sí, hay un sesgo anti-israelí, que esto, que el otro, pero cuando estaba de secretario general no abrió la boca. Y bueno, ahora ya la próxima de la que se hable es la Bachelet para el tema de derechos humanos.
Y bueno, conocemos las simpatías de Bachelet por los regímenes de Castro, Venezuela, etcétera, con lo cual pues los derechos humanos me imagino que van a tener un sesgo un poco particular. Esto dentro de lo que es Naciones Unidas. Así que bueno, señor Guterres, otra tontería más para el bote. Continuamos. El rechazo del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a un cese del fuego de larga duración entre Israel y Hamás está generando tensiones entre El Cairo y Ramallah, ya que insiste en que su partido Fatah juegue un papel central en la aceptación del acuerdo de cese del fuego y reclama que los esfuerzos egipcios prioricen la reconciliación entre su movimiento nacionalista y su rival islamista, Hamás. Eso sí, bajo sus condiciones, es decir, bajo la fórmula de un país, un sistema, un ejército. En cambio, Hamás y otros grupos terroristas que controlan Gaza se niegan a desarmarse. Días atrás, cuando el jefe de la inteligencia militar egipcia visitó Israel, el presidente palestino rechazó recibirle. Bueno, dicho sea de paso, el famoso cese de fuego sigue sin estar aprobado, sigue postergándose su puesta en marcha. Lo que hay ahora es como, bueno, de momento silencio, un poco de silencio, pero sin ningún acuerdo, ya no firmado, sino tácito. Estamos a la espera de que los egipcios logren solidificar algún tipo de entendimiento entre las partes, ¿no? Cosa que está siendo criticada por una parte desde la autoridad palestina por Mahmoud Abbas, porque él ya no es el prota de la película y en realidad queda en un papel bastante ridículo, sino también dentro de Israel, porque mucha gente se recuerda muy bien cuando hubo, por ejemplo, conversaciones de paz entre Yitzhak Rabin y Yasser Arafat, y hubo una incitación contra Rabin, justamente por el que hoy es el primer ministro desde hace 10 años de Israel, entonces jefe de la oposición Netanyahu, que no que una cosa fuera consecuencia de la otra, pero sí que creó un clima a raíz del cual pues asesinaron al presidente Rabin. Se lo consideraba un traidor, todo eso, por hablar con la OLP. Y ahora Netanyahu está hablando con Hamás, que es 10 veces peor. Y nadie dice nada porque, como son la derecha, los únicos que le pueden criticar serían gente que estuvieran 3 casillas a la derecha. Y eso ya se cae del mapa. Entonces hay críticas, pero muy en voz baja, que vienen desde la izquierda, porque en realidad lo que están declarando es que sí hay que hablar, pero que hay que dar la cara y reconocer los errores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo esto está creando un avispero, y aparte, como ya señalé en comentarios de las semanas anteriores respecto a este cese de fuego, todo el tiempo se está hablando de que va a haber al final un intercambio de los 2 cadáveres de los soldados más los 2 israelíes vivos que están ahí con problemas mentales sí, a cambio de prisioneros palestinos, cosa que el Netanyahu llevó a votación al Parlamento para que fuera imposible. Pues ahora hace y deshace a su antojo, cuando le viene bien y cuando no también. El activista por la paz y articulista israelí Uri Avneri, exdiputado fundador del movimiento pacifista Gush Shalom y uno de los primeros israelíes destacados en encontrarse cara a cara con Yasser Arafat, murió a los 94 años en Tel Aviv tras haber sufrido una embolia hace 10 días. Nacido en Alemania en 1923 con el nombre de Helmut Ostermann, se estableció en el Mandato Británico de Palestina en 1933 y durante su primera juventud fue miembro del Irgun, una organización sionista paramilitar activa entre 1931 y 1948, pero más adelante destacó por ser uno de los primeros israelíes en defender el establecimiento de un Estado palestino.
En su labor como periodista, Afneri fue durante 40 años jefe editor del semanario liberal Aolam Hasé y seguía escribiendo en la actualidad para diversos medios. En 1965 estableció un movimiento político radical de izquierdas conocido como MERI, con el que fue parlamentario de la Knesset a partir de 1969 y en 1979, 10 años después, volvió a obtener un escaño como miembro fundador del partido izquierdista Sheli. Sus actividades políticas se basaron en abordar la coacción religiosa, promover el matrimonio civil, apelar a la desnuclearización de Oriente Medio o defender los derechos de los homosexuales. En 1982 se reunió con Arafat en Líbano cuando ningún israelí lo hacía. En 1993, como les habíamos comentado, fundó Gush Shalom, un movimiento pacifista que desde sus inicios abogó por la creación de un Estado palestino, el fin de la ocupación israelí, el desmantelamiento de los asentamientos y el establecimiento de Jerusalén como capital de Israel y Palestina. Bueno, es un personaje muy, muy conocido en Israel, porque si bien nunca llegó a ser lo suficientemente popular para arrastrar en su movimiento a grandes masas, casi todas las iniciativas que él puso en marcha, con el tiempo se demostraron que la sociedad israelí fue hacia ellas. O sea, él, por ejemplo, hablaba ya del reconocimiento de los homosexuales en una época que era totalmente tabú ese tema, no solamente en la sociedad, en el ejército, en todas partes en Israel. Él hablaba de la creación, que había que favorecer la creación de un Estado palestino, la solución de 2 estados. Cuando nadie decía eso hasta el año 89, 91, con estas negociaciones en Oslo que se empezó a hablar del tema, nadie hablaba de eso. Y por supuesto tuvo esta entrevista con el Arafat, que era el enemigo público número 1 en la época en que era su mayor enemigo, en 1982, cuando después pues Yitzhak Rabin y Arafat iban de la manito juntos a todas partes y sus mujeres eran amigas y todo era legal, pero él se atrevió a hacer cosas que en su momento no lo eran. Y este semanario, el Aolam Hazé, también fue bastante revolucionario dentro de lo que era la prensa israelí. Primero porque aparte de escribir de política liberal en el sentido no económico, sino de admisión, de libertad sexual, etcétera. Por ejemplo, incorporaba fotos de mujeres desnudas tipo Playboy, pero que la gente leía, a diferencia del Playboy que todo el mundo dice, lo leo por los artículos, pues a Aolam Hazé la gente lo leía por los artículos porque era uno de los pocos, el único medio que se atrevía a hablar de esa manera de las vacas sagradas del mundo político y de la religión y especialmente de los estamentos partidistas relacionados con la religión en Israel. Bueno, descanse en paz, Uri Afneri. Nosotros paramos aquí esta parte del informativo unos segunditos y volvemos con la agenda cultural. Bueno, y llegamos a la sección de cultura, por fin. Sí, recuerdas, claro, que hemos estado hablando de los dignatarios de la ONU. En este caso, nos tenemos que referir a la muerte del exsecretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, de quien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pues ha dicho que será recordado como un hombre de acción internacional que luchó contra el antisemitismo. En un comunicado de condolencias, el jefe del gobierno israelí señaló que Annan fue alguien que luchó contra el antisemitismo y la negación del Holocausto. El Ministerio de Exteriores israelí, cartera que también ostenta Netanyahu, destacó además que Annan fue un campeón de la diplomacia multilateral y un estadista mundial que dedicó su vida pública a perseguir la paz mundial, el alivio de la pobreza y la reducción de la mortalidad infantil.
Bueno, a mí yo tengo que confesar que siempre que veía a Kofi Annan veía a Morgan Freeman. Es un poco así. Es una mezcla entre Nelson Mandela, Morgan Freeman, Kofi Annan, esas imágenes de hombres hecho de secretario paz. general de Hombres de paz. ONU. Y sabías que estaba casado con una sobrina de Wallenberg, de Raoul Wallenberg. Así que, bueno, es una pena. Pero bueno, con 94 años en algún momento iba a llegar este momento y pues adiós Kofi. Adiós Kofi Annan, que descanse en paz, y seguimos con nuestra agenda cultural. En este caso nos vamos a referir a el nuevo intento de Lorca por ser incluido en la red de juderías de España. La ciudad persigue sin éxito este objetivo desde 2013, pero este año, desde el consistorio lorquiano dicen que tiene muchas posibilidades. ¿Por qué? Pues una de las razones es la salida de la red de ciudades catalanas, que ha favorecido la entrada de 6 nuevas ciudades que pueden incorporarse a esta red de juderías. Hay 15 aspirantes y Lorca es una de las favoritas según los responsables del ayuntamiento. Tiene a su favor la justificación histórica de la presencia judía que se encuentra en el archivo, elementos materiales como la sinagoga, que no ha sido profanada por ninguna otra religión, y restos de una judería del siglo XV localizada hace más de una década en el castillo. Estos restos arqueológicos conservados en el museo incluyen lámparas rituales de vidrio, únicas en España, son otros de sus valores, así como la inversión realizada en la recuperación del legado en los últimos años, 200.000 euros dedicados, por ejemplo, a la musealización de la sinagoga. La organización turística de la ciudad y su ubicación geográfica son elementos que se juzgan también, y desde el ayuntamiento dicen que no hay en todo el Levante ciudades que formen parte de la red, desde Lucena en Córdoba a Cataluña, y se crearía así, si finalmente entra Lorca, un puente en el Mediterráneo con Lorca como punto de conexión. Sí. Lorca tiene que estar en la red de judería. No sé cuál ha sido el impedimento en estos años, porque realmente tienen todo esto que hemos dicho, la sinagoga conservada, claro. Han invertido... Cosas tangibles, ¿no? Que siempre se habla del patrimonio intangible y poco tangible. Y en aparte este caso... que lo reivindican, que organizan actividades, digamos, el museo es muy activo en ese sentido. Así que, bueno, esperemos que superen ya digamos, estos requisitos técnicos o burocráticos y que sean parte ya de esta red de juderías. Y que podamos ver esa noticia en Radio Sefarad. Ahora les ofrecemos otra relacionada con juderías y que podemos decir que es que seamos quizá el único medio que lo va a difundir en España, porque este pasado domingo nos llega la información desde Jaén, desde Tarbut Jaén. Rafael Cámara ha tenido la oportunidad el presidente de Juventa, a quien entrevistábamos hace muy poco. Y que creo que este mismo fin de semana, sí, ¿no? Emitíamos la entrevista hablando del verano, la judería del premio Ibn Saprut. Bueno, pues él ha tenido una visita muy especial, la de la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo. Con ella realizaron un recorrido por la judería de Jaén. Ella ha mostrado su interés y ha visto la potencialidad material e inmaterial de estos espacios históricos. Así que... a ver si ya llegando al nivel de la vicepresidenta, pues este tema surge en las conversaciones del Consejo de Ministros y le dan un empujoncito para consolidarlo, porque la red existe hace muchos años, pero han pasado por vicisitudes que con algún tipo de apoyo institucional y político pues sería muy de agradecer y podría impulsar, porque estamos hablando de una red en la que hay 20 y pico de municipios. Y lo que sabemos es que en España han habido cientos de municipios con presencia judía, con aljamas judías documentadas. De alguna manera hay que potenciar que no solamente la red en sí, sino todas las juderías que han habido en España se pongan en valor, se pongan en los mapas, que se elaboren trazados, rutas y que todos puedan acceder a esta información y reivindicar los ciudadanos su propio pasado, ¿no? Y terminamos con una propuesta que le hacemos a nuestros oyentes, porque Televisión Española en el espacio Documentales Culturales se refiere
al sabor de Israel y lo hace en una tercera entrega. Yo vi una, ¿eh? Sí, están muy bien estos documentales, les pondremos el enlace para que puedan acceder a él. Y en este caso Tom Franz, que es el anfitrión de este programa, viaja de Galilea a Tel Aviv, precisamente su ciudad, porque él es un alemán chef que vive en Israel, que conquistó los corazones de los israelíes ya hace años con su cocina. En Akko visita al chef más famoso especializado en pescado, en Uri Buri. En la frontera con el Líbano visita al chef considerado el más renovador de la cocina israelí, y en Tel Aviv, el hogar del propio Tom, bueno, pues sus habitantes son tan variados como su cocina. Lo dejamos ahí para que vean este documental del que se puede disfrutar hasta el 25 de agosto. No, pero ¿cuándo emiten este documental? Es el 18 de agosto a las... no pone exactamente la hora, pero bueno, como pueden acceder a él, nosotros les ponemos el enlace a la carta, que son on demand, o sea, tú lo puedes pinchar y verlo cuando quieras. Y aparte ver los otros 2 entregas, exacto, porque yo he visto algunas cosas muy, muy interesantes ahí. Así que con esta propuesta tan nutritiva, les dejamos hasta mañana. Muy buena, muy bien traído y buen apetito. Hasta mañana. Hasta mañana.